Estén teniendo una maravillosa semana. El tema de hoy queremos hablar acerca de las tasas de interés negativas, un tema actual. Queremos explicar cómo funcionan y cómo impactan a la economía y a los bancos en el primer video. También queremos hacer un segundo video, pero en esta ocasión, cómo impactan las tasas de interés negativas a las personas comunes, como nosotros, tú y yo, quienes ahorramos, invertimos y pedimos prestado. El presidente Donald Trump es un gran fan de las bajas tasas de interés desde el 2019. Hasta el presente año ha solicitado a la Reserva Federal, la Fed, adopte tasas de interés negativas con comentarios como: mientras otros países están recibiendo los beneficios de las tasas negativas, Estados Unidos también debería aceptar este regalo. Nuestra patética y lenta Reserva Federal, encabezada por Jerome Powell, quien subió las tasas demasiado rápido y las bajó demasiado tarde, debería bajar nuestra tasa de interés federal a los niveles de países competidores. Denme un poco de eso, denme un poco de ese dinero, quiero algo de ese dinero. Nuestra Reserva Federal no nos deja hacerlo. ¿Por qué un banco central quisiera usar tasas de interés negativas? La primera vez que aparecieron las tasas de interés negativas fue en Suecia en el año 2009, con una tasa de depósito del menos 0.25%. Desde entonces, muchos bancos europeos se han movido o han tocado el territorio de las tasas negativas. Dinamarca, Suiza, incluso el Banco Central Europeo y, por su parte en Asia, Japón. El panorama actual no es nada alentador. Lo bueno que el Banco Central tiene dentro de sus principales herramientas la tasa de interés, en conjunto de más herramientas dentro de la política monetaria. El Banco Central puede ajustar la tasa de fondo gubernamental o federal o tasa de referencia y encaminar o ser una guía para la banca comercial y las tasas que ellos van a utilizar. La tasa de interés es definida generalmente bajo el concepto de el costo de pedir dinero prestado. Tasas positivas. Los bancos centrales aumentan las tasas de interés para enfriar una economía que está cerca del sobrecalentamiento. Hay mucha producción, hay demanda y crecimiento económico. Todo eso es muy bueno, pero si existe aumento en la inflación, entonces esto es algo de cuidado. Se podría decir que la principal tarea del Banco Central es cuidar el poder adquisitivo de la moneda y por eso aumenta las tasas. También mucho tiene que ver la parte del ciclo económico que se encuentre un país. Más a fondo de esto hablamos en el video Recesión y Depresión, que se los dejamos acá arriba. Aumento en las tasas es igual a una disminución de crédito, disminuye el consumo por el menor ingreso, hay una disminución de la inversión, también disminuye la inflación por la disminución en la demanda agregada de los productos y servicios. Por otro lado, los bancos centrales reducen su tasa cuando la economía apenas anda, hay poco crecimiento y tienen una muy baja inflación. En teoría económica, las tasas bajas producen una mayor demanda de crédito por parte de las empresas y personas, debido a lo barato que sale endeudarse. Esto es algo funcional, cierto y comprobado en lo empírico experimental. Las bajas tasas sí empujan el crecimiento. Pero el funcionamiento sigue siendo cierto cuando se pasa a territorio negativo. En teoría, una tasa negativa debería funcionar aún mejor porque es aún más baja de una tasa cero. Debería haber mucho más aumento de crédito y esto empujaría a los bancos a prestar más dinero. Sin embargo, se trata de un fenómeno ciertamente nuevo, reciente, en el cual existe poca experiencia con este fenómeno. Algunos resultados apuntaron a que el uso de tasas negativas puede tener un cierto efecto adverso al que se busca. Es decir, puede provocar afectaciones a las instituciones bancarias, a los bancos, reduciéndose sus márgenes, sus rentabilidades y sus capitales. Uno de los argumentos principales de los pro al uso de las tasas de interés negativas
es que estas luchan contra la deflación. Observemos la gráfica. La inflación es muy baja en algunos países ya, como por ejemplo Estados Unidos. En abril se registró una inflación del 0.3%. El debate del uso de las tasas negativas se vuelve muy real cuando la inflación es muy baja, por miedo de caer en la deflación. En las recesiones económicas sucede una respuesta muy natural. Las personas guardan su dinero, lo ahorran, no lo gastan. Y es que uno no sabe si el día de mañana uno ya no va a tener el empleo o el ingreso el cual percibe. Entonces las personas nos esperamos a que haya un tipo de mejoría allá afuera y a partir de ahí regresar el gasto. Pero mientras esto sucede, trae como resultado una deflación. Las personas dejan de gastar, la demanda baja, los precios de los bienes y servicios también caen y la gente espera que los precios bajen aún más. Esto se convierte en un ciclo pernicioso que puede ser muy difícil de romper. Las tasas negativas combaten a la deflación al hacer que se vuelva más costoso retener el dinero y esto incentiva el gasto. Teóricamente, las tasas de interés negativas harían menos atractivo mantener el efectivo en el banco, porque cuando tú metes en el banco tu dinero o lo ahorras, lo que quieres es que este producto o ese conjunto de productos te regresen una tasa de interés, una ganancia por esa tasa. Pero en esta ocasión no hay una ganancia en este aspecto, sino que al contrario, se tomarían medidas por cobrarte comisiones por la retención o por tener el dinero guardado el banco. El Banco Central japonés ha estado luchando contra la deflación por más de 2 décadas y esto se debe en gran parte a la gran y excesiva cultura del ahorro que tienen los japoneses. El Banco Central japonés fue el primer banco en tener una tasa cero en 1999 y posteriormente en el 2016 pasó a una tasa negativa. Tanto el Banco Central japonés como el Banco Central Europeo, desde que utilizan este tipo de tasas, no han vuelto a territorio positivo. Hay otra desventaja más. Los países que utilizan tasas de interés negativas son menos atractivos para la inversión. Por ejemplo, Alemania en el año 2019 intentó recaudar 2 billones de euros a través de una emisión de bonos a 30 años con tasas de interés negativas. Para recordar, un inversionista o una persona que compra el bono gana dinero mediante 2 formas. La primera, por una ganancia de capital en el precio del bono. Y la segunda, por la tasa de interés. ¿Qué fue lo que pasó? Los inversionistas terminaron comprando solamente 879 millones de euros de los bonos, con un retorno, sí, negativo, del menos 0.11%. El gobierno alemán terminó comprando lo restante. Y sí, los inversionistas, efectivamente, quienes compraron los bonos, en teoría, le pagarán al gobierno alemán por retener su dinero. Y este es un ejemplo que comprueba que los países con bajas tasas de interés o con tasas de interés negativas se hacen menos atractivos para el público inversionista del exterior, lo que puede provocar fugas de capital a países que den más o mejores rendimientos. Ahora toca el turno de los bancos. Actualmente la tasa de fondeo federal que tiene la Fed es de un nivel o rango del 0% al 0.25%. ¿Cuál es la tasa de interés negativa en primer lugar? No se trata de la tasa de interés de nuestras hipotecas o tarjetas de crédito. Más bien la tasa de interés negativa se refiere a la tasa que el Banco Central paga a los bancos comerciales. Los bancos comerciales le hacen depósitos al Banco Central y este último le paga al banco. Es decir, en su saldo de reserva. Los bancos están obligados a mantener un saldo mínimo de reservas con la Reserva Federal, llamada reserva requerida, en función del nivel de depósitos que tienen. Pueden y a menudo lo hacen mantener un saldo mayor que el mínimo requerido y la diferencia se llama exceso de reserva.
la Reserva Federal paga tasas de interés a los bancos comerciales sobre estas tasas, que actualmente se encuentran en 10 puntos básicos, 0.10%. Y esto es lo que gana la banca comercial. Justo antes de la crisis, esta tasa era mucho más alta, con 1.6%. La tasa de interés sobre el exceso de reserva, o IOER por sus siglas en inglés, sigue de cerca la tasa de fondos federales, es decir, la tasa a la cual los bancos se prestan entre sí. Cuando los bancos tienen mucha liquidez, pueden ganar el IOER dejándolo con la Reserva Federal como su exceso de reserva o prestarlo a otras instituciones financieras a la tasa de fondos federales. Estas dos alternativas son casi idénticas en términos de madurez y riesgo. La fuerza del arbitraje asegura que el IOR y la tasa de fondos federales se mueven juntos en una banda estrecha. A lo mejor no nos dimos a entender mucho anteriormente, pero para eso les dejamos un ejemplo práctico para dejarlo más claro. En el ejemplo existen dos bancos comerciales, el Banco Comercial A y el Banco Comercial B. Estos dos dentro de su balance general tienen tres cuentas, la cuenta de activos, pasivo y capital. En su cuenta de activos tienen los depósitos o el dinero del público ahorrador, ¿ok? Con estos depósitos se obtiene el coeficiente de reserva que tiene cada banco, donde la fórmula de la tasa de reserva es igual a las reservas bancarias, que es el porcentaje que te exige el Banco Central, entre los depósitos que tiene el banco. Imaginemos que la tasa de reserva que exige el Banco Central es del 5% y que el Banco A tiene una reserva del 8% y el Banco B del 15%. El Banco A quiere aumentar su reserva, por lo cual le pide prestado al Banco B. Durante este préstamo entre bancos, la Fed quiere que se utilice su tasa de fondeo federal, la cual actualmente está en los rangos del 0% y el 0.25%, como al inicio les mencionamos. Ahora, siguiendo con el ejemplo, ambos bancos tienen una tasa de reserva mayor a la tasa de reservas que se requieren, por lo cual tienen un exceso de reservas, el cual pueden pasar al Banco Central. Dentro del balance del Banco Central, estos depósitos entran como pasivo. Para ellos es una obligación y es una deuda, así que tienen que pagarle a los bancos A y B la tasa de interés por exceso de reservas. Una política de tasas de interés negativas hace que la tasa de interés pagada sobre el exceso de reservas sea inferior a cero. La tasa de fondos federales se mueve en conjunto y la tasa de interés libre de riesgo cae. En respuesta, las otras tasas, por ejemplo, las tasas hipotecarias y préstamos estudiantiles, también bajan de sus niveles actuales, aunque no del todo a cero y mucho menos negativas. Tampoco el interés de las tarjetas de crédito. Sí se ven reducidas sus tasas, pero ojo, se va a seguir manteniendo la tasa alta. Recuerda que estas tasas tienen una prima adicional por el riesgo de crédito del prestatario y el vencimiento del préstamo. Por lo tanto, la tasa libre de riesgo a corto plazo es solo un componente de la tasa de interés que estos prestatarios finalmente pagan a sus prestamistas. En este punto, los bancos efectivamente pagan a la Fed por almacenar su dinero. La esperanza es que dicha política incentiva a los bancos a prestar sus fondos a empresas y hogares en lugar de mantenerlos como reservas en la Reserva Federal. El aumento de los préstamos, como ya se los hemos mencionado, a su vez aumentaría las inversiones, el consumo y ayudaría a la recuperación económica. Pero, ¿qué pasa si esto no sucede así? Los bancos no podrían transferir completamente el costo de una tasa negativa de sus reservas a los depositantes y como resultado sus ganancias se exprimen, las ganancias se agotan, el capital se agota, lo que a su vez disminuye su capacidad de asumir riesgos. Y el objetivo inicial de la política de incentivar termina en un resultado contrario. Para concluir, como se mostró a lo largo del video, el debate sobre el uso o no de esta política queda abierto. La verdad es que ni los profesionistas
ni los profesionales, ni los economistas mejor calificados se ponen de acuerdo. Hay muchos argumentos y opiniones divididas. Y esto es normal porque se trata de un fenómeno nuevo, reciente, que no hay mucha información empírica como para estimar un beneficio neto completo de la política monetaria. Pero ustedes a lo largo del video han podido observar las ventajas y desventajas de una política como esta. Así que déjanos tu comentario si estás a favor o en contra. Además, me gustaría avisarles que ya tenemos contenido en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. En ambas estamos como Algoritmo Financiero y subimos publicaciones relacionadas a noticias actuales, a nuestros videos, a gráficas, datos, enseñanzas. Así que síguenos y suscríbete al canal. Muchas gracias.